Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al Taller Centroamericano de Minificción. Este es el módulo 4 y daremos una breve conferencia sobre debates que están vivos, digamos, en la minificción contemporánea en castellano, en Hispanoamérica, y un poco sobre el ecosistema de la minificción actual, igual, de nuevo, en lengua castellana. Bueno, minificción en debate, que es un tema que igual ya se había abordado en el módulo 1 cuando se habló de historia, definición y denominación de la minificción. Solamente vamos a retomarlos un poco para pues, dar un poco la idea sobre qué está pasando en la minificción en la actualidad. Bueno, esto, aunque ya es antiguo, siempre es bueno recordarlo, el debate en sí sobre si la minificción es literatura. Y aquí Fernando Savater ya tenía esta frase, ¿verdad? Cuando él hablaba de la jibarización, de la reducción de la cultura. Y en aquel entonces había mucho debate, sobre todo por lo que se publicaba en Twitter. Ya venía Fernando Valls a defenderlo en España, al hacer una diferencia, él usando el término microrelato, de que precisamente un texto de este tipo es diferente al chiste, al chascarrillo, y que hace alusión a la posibilidad de introducir en la conciencia lectora a través de diferentes recursos literarios una narración, una historia, una evocación de diferentes ideas y tal, que trasciende por ende el chiste, ¿no? Bueno, esto yo diría, y particularmente en nuestra región centroamericana, probablemente siga siendo un debate vivo, es decir, el no reconocimiento de la minificción como un texto que puede ser válido, como está el cuento, como está la novela, como está la poesía. Entonces, esta duda sobre la calidad del texto, simplemente por su brevedad, como un prejuicio, pues todavía está presente. Claro, además de esto, no ayuda que la denominación todavía no tiene una única interpretación o una única postura. Los nombres, microrelato, minificción, minicuento, microficción, todavía se siguen intercalando entre sí, confundiendo entre sí, y mientras esto pasa, pues entonces también desde la perspectiva académica o de la perspectiva lectora particularmente no especializada, esto no contribuye a la seriedad, por así decirlo, con que se puede abordar el género o el texto, digamos, ¿no? De alguna manera. Violeta Rojo, en algún momento, empezó también a llamar la atención sobre cómo se había ido vulgarizando al masificarse el texto breve en combinación con el boom de las redes sociales que comenzaron primero también los blogs en los años 2009, 2007, 2010. Entonces, como luego saltaron los minificcionistas, digamos, hacia Twitter e eventualmente a Instagram. Entonces, Violeta ya venía hablando de la banalidad de muchas de las propuestas que se encontraban, ¿no? Cómo se había ido difuminando la frontera entre lo que sería un cultivo serio, no digamos serio, digamos dedicado a la minificción, versus entradas y salidas de diferentes individuos en redes sociales que le darían razón a Sabater cuando decía precisamente que la jibarización de la cultura era algo muy dudoso, ¿no? Entonces, en la medida que se reduce, hay mucho chiste, hay también aforismo y algunos que otros enunciados que en realidad pues tampoco es como que se ha tomado demasiado tiempo para crear. Entonces, esto más que un debate es como una alerta que existe, ¿verdad?, sobre cómo podemos diferenciar una minificción que valga la pena de una que no, o cómo podemos identificar una minificción incluso a partir de la gran cantidad de masificación de el hashtag microlato, minicuento, microficción, minificción en redes sociales y que luego si hacemos la búsqueda, y les invito a hacerlo, encontramos una cantidad de textos X cada día que tal vez no necesariamente están realmente vinculados con esta posibilidad de experimentación textual, sino más con un chiste, con un aforismo, etcétera.
Luego estaba la discusión sobre si es un género aparte, el cuarto género narrativo, o no, o el tercero, o el cuarto, en fin. Bueno, decía David Roas de que para él la minificción simplemente es una minificción, perdón, es un cuento radicalizado, donde las propiedades del cuento, como la elipsis, ya existen en el cuento tradicional, o moderno, o posmoderno, y en la minificción simplemente se radicalizan, es decir, tienen un uso más intenso, pero no se diferencian del cuento. Sería una variante más para Roas. Luego, Irene Andrés Suárez decía que no, que en principio el microrelato es una simbiosis de la evolución del cuento y de la prosa poética, que se ve claramente que hay una tradición que lo ha venido cultivando, una línea emparentada con la poesía y que por eso entonces ella lo consideraba y lo considera el cuarto género narrativo. Este es un debate que sigue, no termina igual, hay posturas tanto para una línea como para la otra. También Laura Zavala considera de que es un género narrativo aparte, pero insisto, estos son debates abiertos. Luego, ya más recientemente, tanto Ana María Shoah como Paola Tena, Ana María Shoah argentina, Paola Tena escritora mexicana, residente en Canarias, han estado trayendo a colación la necesidad de que la minificción, el minicuento, el microrelato, se alimente de nuevas tendencias o que vuelva a sus orígenes un poco. También eso lo vamos a ver después con un comentario de Alejandro Bentivoglio de Argentina. Básicamente hablan de que actualmente está un poco ya saturado de contenido, se ha repetido mucho la fórmula de lo fantástico o del final inesperado, el efecto del knockout que mencionaba ya Cortázar en su momento, ¿verdad? Un poco basado también en las propuestas de Hemingway en su narrativa. Y entonces Paola Tena decía que podríamos incluso derrocar la dictadura del tamaño, ¿no? Es decir, esto de hablar de 250 palabras o un folio, una página, y que flash fiction, que es como es uno de los nombres que recibe la narrativa brevísima en Estados Unidos o en Inglaterra, en fin, en el habla anglosajona. Y al final, en el flash fiction se pueden encontrar textos de 2 y hasta 3 o 4 páginas. Entonces, al final, ¿qué significa eso para nosotros, los hispanoamericanos y las hispanoamericanas? Podríamos pensar que tal vez la minificción, el microrelato, el minicuento, se caracteriza solamente por la elisión profunda, es decir, una elipsis de gran profundidad, una capacidad evocativa y co-creativa, que es lo que precisamente ya Lauro Zavala definía como una de las propiedades más importantes, si no la más importante de la minificción, que son las múltiples lecturas. En todo caso, la posibilidad de la co-creación y la evocación en la imaginación de alguien para poder co-crear a través de la lectura un texto alrededor del texto, ¿no? Los textos, los intertextos que son creados por la mente lectora a partir de las propuestas y las pistas semánticas que deja un autor o una autora en su texto. Entonces Tena dice, bueno, no pensemos tanto en el tamaño, pensemos más en la propiedad de esa elisión profunda, que es lo que un texto minificcional de calidad produce. Entonces ella deja en cuestión incluso el tema del tamaño. Alejandro Bentivoglio, de Argentina, escritor, autor, ha estado bastante discutiendo y proponiendo esto de regresar al origen. Es decir, que se ha dado un fenómeno en la minificción, en el microrelato, en el minicuento, de que los autores y las autoras caen en querer crear un texto a partir de lo que los teóricos han definido que es una minificción, un microrelato o un minicuento. Es decir, se han fijado como rasgos y características, siendo lo narrativo uno de los aspectos esenciales, además de la edición, obviamente, y las múltiples lecturas, y que entonces el texto minificcional, en realidad, por su origen, desde Baudelaire, desde los experimentos de las vanguardias, incluso de los modernistas como Rubén Darío, buscaban otra cosa, buscaban el ensayo sobre el lenguaje en sí mismo como una experimentación en búsqueda de la belleza, del placer estético. Entonces, volver a ese experimento, volver a esa posibilidad, volver a esa libertad y olvidarse un poco de querer cumplir con ciertos rasgos o con una narrativa específica o una capacidad narrativa específica y más bien seguir ensayando y seguir probando. Bueno, yo en lo personal comparto la postura de Bentivoglio. Creo que la minificción
nació con libertad, debería volver a ser libre, debería de seguir en su experimentación. Eso también compromete el tema del nombre, por eso tal vez es bastante lógico que todavía no haya un acuerdo en diferentes cosas y que los académicos y las académicas sigan todavía debatiendo sobre sus características o cualidades. Si es un texto que nació experimental, pues obviamente su naturaleza sigue siendo así y va a estar complicado de atrapar o discernir de una manera específica qué es. Por eso ya lo decía Ana María Shoah, que si sabes que es un aforismo, si sabes que es un chiste, si sabes que es un poema, pero si no sabes lo que es, probablemente estás ante una minificción. Bueno, hasta ahí un poco los debates abiertos, ¿verdad? Insisto, de esto hay literatura, les invito a buscar artículos, DLNet tiene una buena cantidad de bases de datos y luego hay una revista por acá que vamos a ver que también tiene una buena cantidad de información sobre las nuevas investigaciones y debates que hay alrededor de esta narrativa brevísima. Bien, vamos entonces a hacer una mirada ahora no necesariamente tan exhaustiva como podría ser, pero tratando de cubrir un poco el panorama y me disculpo, ¿verdad? Porque seguramente aquí habrá quedado mucho por fuera, pero pues aquí hay por lo menos un buen punto de arranque, un lugar para comenzar, para encontrar nuestro lugar en medio de un ecosistema de minificción en castellano. Aquí, por ejemplo, bueno, de entrada, y esto es inevitable, tenemos que mencionar a la Internacional Microcuentista, esta revista que comienza años atrás como iniciativa de varios escritores, entre ellos Ronnie Vázquez, también estaba aquí Soto, Manolo Soto, maestro mexicano, y aquí empieza también, bueno, Martín Gardela. Entonces aquí estamos ante un espacio colectivo donde se iban proponiendo entrevistas, se iban compartiendo novedades, convocatorias, artículos, reseñas y tal. La Inter sigue viva, también se ha integrado recientemente Paola Tena, y ustedes pueden encontrarlo en Facebook y pueden encontrarlo en Instagram. Últimamente lo que están haciendo son lecturas, pero la Inter siempre sorprende y siempre encontramos diferentes posibilidades de actividades y tal, y sigue siendo un referente a nivel hispanoamericano. Luego tenemos la microbiblioteca Barberá de Valls, Steve Paluz, o Palusí, perdón, de Barcelona, un espacio único en su especie en España, que tiene, pues eso, la microbiblioteca es una biblioteca especializada en la narrativa brevísima, tanto en español como en catalán. Proponen cada año una cantidad de meses en las cuales reciben textos solamente con unas condiciones básicas de tamaño. Hay un jurado que va a seleccionar y eventualmente van a salir cada mes unos ganadores y de esos ganadores va a salir uno que es el que bueno, recibe un premio, pero en principio todos los ganadores de cada mes van a ser publicados por la microbiblioteca en una edición pequeña, muy bonita, física y digital, que además se va guardando en la microbiblioteca. Y además hay otras actividades y tal. Ellos tienen un blog, se les puede encontrar en Facebook y se puede seguir las actividades que ellos van teniendo. Microtextualidades, que es, a mi entender, actualmente la revista académica que existe sobre la minificción en castellano, básicamente, pues, o sea, que realmente está vinculada con una universidad, que es la Universidad de San Pablo, la CEU, y que tienen en Facebook su página Mi Red. Microtextualidades también tiene una convocatoria cada año, si no me equivoco, para una edición o dos, no recuerdo ahorita la frecuencia, pero al menos una la tienen. Esa convocatoria es tanto para textos como para artículos, ensayos y demás. Y si entonces hay un espacio para saber lo que está pasando con la minificción en castellano actualmente y también en portugués, Microtextualidades sería su espacio para darle seguimiento. Luego, Plesiosaurio, la primera revista de ficción breve peruana, ya con buenos años encima, publica anualmente, usualmente con Ronnie Vázquez Guevara como su editor, y también hacen convocatorias para artículos, para ensayos y obviamente para textos como tal. Tienen su página ellos en línea
En algún tiempo intentaron hacer una versión física, pero normalmente lo que hacen es una versión digital. También pueden encontrarlos en Facebook. Brevilla, de Chile, de la mano de la escritora Lilian Elphick, también tiene un blog, un espacio donde va compartiendo a diferentes autores y autoras, y también antologías, que ya por lo menos 4, si no me equivoco en su haber, y actualmente están ahorita convocando a la número 5. Entonces las convocatorias casi siempre son anuales y son masivas. Estamos hablando de que son verdaderos catálogos de autores y autoras a nivel de Hispanoamérica, con una brillante coordinación y dirección por parte de Lilian Elphick. También lo pueden encontrar en Facebook. Micros, una revista de minificción dominicana y caribeña, que pues esto, ¿no? Se ha especializado en estar compartiendo artículos y mostrar un poco lo que está pasando en estos territorios. También se le puede encontrar en Facebook. Dentro de Infolibre está el espacio Libre por Gato, coordinado por el académico Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta sección de Microlatino Inédito ya es en España una de las secciones más reconocidas para la narrativa brevísima, y la recomiendo mucho. Tienen, si no me equivoco, es mensual, tienen el espacio dentro de Infolibre con Libre por Gato. Versos de Plata, esta revista de Guatemala, que tiene también sus espacios para publicación de minificción, convocatorias y tal, la pueden encontrar en Facebook. También la revista Culturel, en este caso en El Salvador, tiene su espacio también para publicación de minificción. Lo mismo con La Cebra en El Salvador, que la lleva Jorge Ábalos, uno además de los escritores y también investigadores de la minificción a nivel regional de El Salvador. Bueno, todas las que mencionaba hasta ahora tienen su espacio en Facebook, ¿verdad? Tanto la revista Versos de Plata como Culturel, como obviamente La Cebra, además de sus páginas web y espacios de publicación. Microliteratura, que es un grupo de minificción creado en el 2012 desde Nicaragua, 2012, sí. Ya tiene tiempo y es un grupo para poder compartir diferentes recursos, convocatorias, actividades, etcétera, para estar un poco al día con la minificción a nivel hispanoamericana. Lo que tienen es una página en Facebook. El espacio de Brevemente, recientemente creado, bueno, en el 2021, por Jorge Campos y Krasnodar Quintana, tanto con una página en Facebook, como con Instagram, como con una cuenta en Twitter y un WordPress o un blog, donde están constantemente pues, publicando entrevistas, particularmente conversaciones con autores y autoras de la minificción en castellano, y otro tipo de actividades y convocatorias que estos jóvenes escritores nicaragüenses siguen moviendo. La página de Minificción Centroamericana, que es la que nos encontramos ahorita con este video. Obviamente el canal de YouTube, donde está esta conferencia, pero también la página en Facebook para dar seguimiento a las diferentes actividades y los encuentros anuales que se sostienen. El primero se sostuvo en noviembre de 2021. Esperamos volver a contar con un segundo encuentro este año, 2022. El colectivo internacional de mini ficcionistas pandémicos, con su espacio en Facebook, que es una agrupación, posiblemente la más grande agrupación de escritores y escritoras de Hispanoamérica, que cultivan la minificción y van generando sus publicaciones continuas con temas que ellos mismos se van proponiendo, y también a veces antologías publicadas y otro tipo de actividades y conversatorios que están promoviendo constantemente. La Microaudioteca, una iniciativa de Norma Yurié Ordóñez de Guatemala, única en su especie, un reservorio, bueno, única, bueno, digamos una a nivel regional en Centroamérica, única, sí, que está grabando en audio diferentes minificciones de autores y autoras a nivel de Hispanoamérica. Se le puede encontrar en Facebook y obviamente en YouTube. En su tinta, que me parece que están en este momento en un descanso, una iniciativa muy interesante de la radio de la UNAM de México, donde igual se van grabando a diferentes autores clásicos o también por convocatoria para este reservorio de audio grabado de minificciones en castellano. Ahí está la página donde se les puede encontrar, pero si ustedes ponen en su tinta Radio UNAM, van a encontrarlo en Google. El podcast de Alejandro Cóccolo,
Tusitala en Spotify, donde hay cuento, pero también hay minificción grabada de diferentes autores y autoras que van identificando para el podcast, para poder grabarlos con gran calidad. En Radio Bukowski, en Argentina, Universos Mínimos, de la mano de Sandra Bianchi, donde se van haciendo también un podcast, donde se va grabando entrevistas y lectura de textos. Aquí igual lo encuentran en su página radiobukowski.org. Usted encuentra ahí la sección de universos mínimos y puede ver lo que han hecho y obviamente lo que van a estar haciendo después. Anatomía de un viernes, este programa que está dentro de Candelaria Radio y tiene la sección dentro de Anatomía de un viernes llamada Historias Mínimas, que está coordinado por Paola Tena, quien habíamos mencionado anteriormente. Ustedes pueden encontrar este espacio en iVoox para poder ver cada nuevo programa, básicamente lectura de textos, que son convocatorias abiertas que también hace Paola Tena para mandar textos con un tópico cada semana, de los cuales se va a seleccionar una parte para poder luego hacer una lectura en vivo en el programa Anatomía de un viernes. Luego también está la editorial POE de Guatemala, que también tiene convocatorias para minificción. Ya han convocado para antologías de minificción en el pasado. Le pueden encontrar en Facebook. El proyecto editorial de la Chifurnia, del Salvador, que comenzó este año con Siacabuche, una colección de obras de minificción con 20 textos por autor. Ya tuvieron su primera convocatoria exitosa y es una convocatoria o una colección que pretende ser permanente, digamos, y exclusiva para Centroamérica. Así que atentos a la página de la Chifurnia, que también la pueden encontrar en Facebook. Macedonia Ediciones en Argentina, una de las editoriales más reconocidas en el género. También atentos a su página en Facebook, ver sus convocatorias, bueno, convocatorias no tanto, pero sí conversatorios, actividades, presentaciones de libros y así. Lo mismo con La Tinta del Silencio de México, una editorial artesanal hermosa, con un excelente trabajo y curaduría, que tienen también su página en Facebook, su página web, su catálogo en venta, el libro artesanal, y también atentos a presentaciones de obras, conversatorios y demás actividades. También a veces algunas convocatorias abiertas. Ediciones Cherezade, también con su página en Facebook, desde Chile, otra editorial reconocida, artesanal, que tienen diferentes publicaciones de minificción y que también realizan convocatorias, bueno, sí, convocatorias dinámicas, ejercicios también de escritura que los recomiendo mucho. Cada semana o cada mes van proponiendo diferentes dinámicas creativas para que las personas pues nos mantengamos, digamos, en esa función de la escritura. Y también presentan libros, obviamente, y tienen diferentes conversatorios. También atentos a la página de Cherezade en Facebook. Minificción.com, desde México, revista y a la vez editorial, con diferentes obras que se van publicando. Algunas son de descarga libre, y también atentos a las actividades y a las convocatorias. También se les encuentra en Facebook. Parafernales digitales, la primera editorial de minificción o dedicada a la minificción a nivel de la región centroamericana, que tiene también su página en Facebook y pues con menos veces al año, pero de repente hay alguna publicación de una obra nueva, y si no, pues igual pueden buscar el catálogo de lo publicado. Igual les recomiendo la página en Facebook para seguirla. El Taller Blanco Ediciones en Colombia, en Bogotá, que igual tienen también un catálogo gratuito en línea que se puede descargar. Todas las obras que ellos publican en físico, en un tiraje artesanal, tiene también su equivalente digital bajo licencia Creative Commons que se puede descargar. Recomiendo en este caso la colección Comarca Mínima, que sería la que está dedicada a la narrativa breve. Igual tienen su página en Facebook. Cuarzi son digitales, una editorial, yo diría, prima hermana de Parafernalia, dirigida por Ronnie Vázquez de Perú, que tiene también una labor titánica de publicación. Probablemente es la editorial que más libros digitales de minificción gratuito ha producido en su existencia. Su catálogo es amplio en un tiempo relativamente corto, y pueden encontrar ahí básicamente casi todas las voces contemporáneas de minificción con obras bajo licencia Creative Commons para descargar gratuita en formato PDF.
recomiendo muchísimo seguir su página y estar atento también a presentaciones, conversatorios y obviamente la publicación de obras para descarga gratuita. Igual se les puede seguir en Facebook. Y finalmente, el Cumiche. Micromundos, la editorial más nueva, una alegría contar con otro espacio de publicación y divulgación, en este caso desde la República de Honduras, de la mano de José Zelaya, y también hay un colega escritor que le acompaña en esta coordinación de esta editorial, que incluso está pronta a publicar un libro ya casi en su colección minoica, si no me equivoco, minoico. Pero bueno, también se le puede seguir en Facebook, atento a actividades, conversatorios y obviamente presentaciones de libros como el que ya está pronto a venir. Bueno, esto pues un poco el intento, insisto, no completo, porque seguramente que hay cosas que salen del cuadro, ¿verdad? Que no las pude identificar o por falta de tiempo tampoco las tengo tan a la vista. Pero bueno, como decía antes, es un punto de partida para poder entrar en este ecosistema de la minificción, para quienes quieran seguir aquí, empaparse y obviamente encontrar múltiples recursos para poder seguir en la escritura. Así que les deseo éxito en sus ejercicios y en sus lecturas. Y de nuevo, muchísimas gracias por su atención.